¿Qué son los diagramas entálpicos? Son aquellos que me representan los cambios entre reactivos y productos para distintos tipos de reacciones. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser este, donde el sentido creciente de la entalpía sea de reactivos a productos. Entonces, si una reacción va a aumentar su entalpía, es porque debió, ¿sí?, absorber calor para producirse, y es lo que denominamos o asociamos a una reacción de tipo endotérmica, porque necesitó ese reactivo cantidad de calor para obtener producto, ¿sí? En cambio, si nuestra reacción, cuando pasa de reactivos a productos, libera calor, lo que vamos a ver ahora es un salto de entalpía negativo, porque los reactivos tienen mayor contenido de energía que los productos, y esto se asocia con una reacción o un proceso de tipo exotérmico. Otra forma útil de ver los diagramas que representan las reacciones químicas tiene que ver con diagramas en donde vemos el inicio del transcurso de la reacción en el tiempo cero, donde solamente tenemos reactivos. A medida que empiezan a reaccionar los reactivos, necesitamos que alcancen, a través de el consumo de energía o el ingreso de energía para la reacción, que se llama energía de activación, hasta llegar a un máximo, que es el máximo desorden del sistema, con lo llamado, o con el que se denomina, estado de transición. ¿Qué puede ocurrir cuando una reacción llega al máximo? Y bueno, lo que va a ocurrir es que se ordena, y por ejemplo, cuando obtenemos los productos obtenidos tienen mayor energía que los reactivos. Esto implica, en términos globales, que la reacción necesitó de este salto energético entre reactivos y productos para poder realizarse completamente. Esta energía es energía del proceso de reacción, pero luego hay una parte que disipa hasta obtener la energía final de los productos. Eso es para el perfil de una reacción de tipo endotérmica. ¿Qué ocurre en las reacciones exotérmicas? También los reactivos parten de un contenido de energía inicial, necesitan de la energía de activación para llegar al estado de transición, pero luego, cuando ese estado de desorden de especies químicas se reordena, logran los productos tener menor energía que los reactivos. Entonces, el salto o el cambio de energía será negativo, y es lo que vemos asociado a una reacción exotérmica. ¿Cómo podremos hacer para determinar en forma indirecta, no usando los calorímetros, los distintos contenidos entálpicos de una reacción? Para eso vamos a analizar los que se denominan leyes de la termoquímica, para poder hacer determinaciones indirectas y no necesariamente sacar datos de un laboratorio de mediciones. Para esto, el primer concepto es saber que la variación de entalpía, como es una energía, es una propiedad extensiva, y que la variación de entalpía va a ser directamente proporcional a la cantidad de sustancia que reacciona en el sistema. En términos de reacción, generalmente vamos a hablar en términos de moles. Entonces, por ejemplo, para producir esta reacción, donde el nitrógeno reacciona con el oxígeno y nos da 2 moles de monóxido de nitrógeno, esta es una reacción netamente o típicamente endotérmica, necesita de 180,5 kilojoules para que un mol de
nitrógeno y 1 mol de oxígeno me produzcan 2 moles del óxido de nitrógeno. O sea que si nosotros hablamos de 1 mol producido, vamos a requerir de la mitad de esta energía. Por eso van a reaccionar medio mol de nitrógeno más medio mol de oxígeno para darnos el mol de monóxido. Pero la cantidad asociada va a ser exactamente la mitad. Podríamos decir que esta reacción requirió de 90,25 kilojoule por mol de producto. ¿Qué pasa cuando se invierte el proceso? O sea, cuando nosotros descomponemos este monóxido en medio mol de nitrógeno y medio mol de oxígeno. Bueno, cuando se invierte el proceso, la reacción que era endotérmica se convierte en una reacción exotérmica, con el mismo valor energético, pero cambiada de ciclo. La otra ley que nos interesa analizar, teniendo en cuenta lo que dijimos de que las energías eran sumatorias o sumativas, es lo que se denomina ley de Hess o ley de la suma del calor constante. Para esto, o para poder visualizarla, vamos a tener que pensar en reacciones químicas que ocurren en etapas, aunque sea que lo imaginemos, y que hay una reacción global o hay un proceso global en donde la variación de entalpía del proceso global será igual a la suma de las variaciones de entalpía de las etapas individuales. Como por ejemplo, cuando nosotros producimos este primer óxido de nitrógeno, que es el que vimos recién, para medio mol de cada uno de los reactivos, necesitamos para producir 1 mol los 90,25 kilojoules. Si en cambio lo que queremos producir es dióxido de nitrógeno, hay que sumarle medio mol de oxígeno más, y esta segunda reacción, fíjense, es una reacción exotérmica, me libera calor. Entonces, ahí vamos a tener que analizar que hay una reacción global donde lo que aparecía acá como producto desaparece porque es consumido en la segunda reacción, y la reacción global asociada va a ser de medio mol de nitrógeno más 1 mol completo de oxígeno para darnos el dióxido de nitrógeno. Eso en términos de balance de la ecuación química en moles y en cantidades molares. En términos calóricos, el delta H va a ser la suma algebraica de los valores asociados a cada etapa. Entonces, la primera es de más 90,25 menos 57,07 es el calor asociado a esta reacción que sigue siendo endotérmica. Veámoslo en un gráfico, en el diagrama entálpico de la ley de Hess. La primera reacción sería la producción del óxido de nitrógeno, el monóxido de nitrógeno. Entonces, necesito todo este contenido de energía para producir el monóxido. Cuando reacciona el monóxido con el oxígeno, me desprende este menos 57,07 hasta obtener el producto final. Entonces, si hablamos de la reacción global, va a ser la diferencia entre la reacción 1 y la reacción 2. Y la producción a partir de nitrógeno y oxígeno del dióxido de nitrógeno va a equivaler a los más 33,18 kilojoule, en este caso, por cada mol de sustancia. Vamos ahora a denominar estas entalpías para cada sustancia y vamos a tener que tomar algunos valores de referencia. Para cada sustancia, lo que vamos a encontrar es lo que denominamos
entalpía de formación estándar, que es la correspondiente a formar un molde, una sustancia, a partir de sus elementos en estado estándar en la forma de referencia. O sea que partiendo de sus elementos puros, vamos a obtener el calor medido, va a asociarse a lo que denominamos entalpía de formación estándar. Esto es lo que adoptamos como convención. Para un elemento puro, su estado de referencia va a ser 0. Esto lo vamos a ver luego reflejado en las tablas de valores termodinámicos. Veamos un caso. Por ejemplo, si nosotros queremos obtener a partir de sus elementos un compuesto químico que se denomina formaldehído, que está constituido por hidrógeno, carbono y oxígeno, para encontrar la entalpía de formación estándar, deberemos partir del estado 0, ¿sí?, donde tendremos el hidrógeno gas, el carbono grafito, que es su forma más estable, y el oxígeno gas. Cuando esta reacción ocurre y se forma un mol de formaldehído, se libera una cantidad de menos 108,6 kJ por mol. O sea que la entalpía de formación va a ser negativa porque va a tener un término menor desde el 0. Bien. ¿Cómo podemos hacer para calcular la entalpía de cualquier reacción? Conociendo los valores de entalpía de formación estándar para todas las sustancias y adoptando los valores nulos para las sustancias puras, podremos encontrar una ecuación que nos permita determinar la entalpía de reacción estándar para cualquier tipo de reacción, ya no de formación, sino para una reacción global. Ese delta H0, ese 0 implica que está en condiciones estándar, será igual a la sumatoria del número de moles de cada producto por su entalpía de formación estándar. Acá estamos contemplando todos los productos, menos la sumatoria de los números de moles multiplicados por la entalpía de formación estándar de los reactivos. Esas condiciones estándar se determinan como las condiciones de un bar y 298 Kelvin, o 25 grados, que será como encontramos y medimos los valores termodinámicos para cada sustancia. Los físicos o los especialistas en la termodinámica de mediciones encontraron estos valores para cada sustancia, que es lo que vamos a ver reflejado en la siguiente tabla. Y analizaremos qué es lo que tenemos que conocer de esta tabla. Lo que vamos a ver es una parte de la tabla. Se llaman datos de valores termodinámicos. Esta es la tabla, una parte de la tabla para compuestos inorgánicos. Esta tabla está en los apéndices de cualquiera de los libros de química. ¿Y qué es lo que observamos? En principio le vamos a decir que están ordenados en forma alfabética. Entonces encontramos el aluminio con su estado natural a temperatura ambiente y a presión, y vemos que ese aluminio toma un valor nulo, ¿sí? Ese valor nulo es para la entalpía de formación. Estos otros términos que tenemos acá, excepto el calor o el calor específico a presión constante, los vamos a usar en este curso. La segunda columna está asociada a la energía libre, que no va a ser usada, o a la entropía, que serán propiedades que van a estudiar en la química inorgánica. El aluminio, además de el aluminio sólido en estado puro, aparece en la forma de óxido, ¿sí?,
y en la forma de catión. En la forma de óxido tiene un valor asociado de menos 1675,7 kJ por mol. ¿Qué significa esto? Significa que cuando se forma este óxido a partir del aluminio, de 2 moles de aluminio y 1,5 mol de oxígeno, se liberan 1675,7 kJ por mol. ¿Sí? En la forma de producción de aluminio catión vamos a tener asociado este valor. En el caso del antimonio, para el antimonio puro o sólido, tenemos el valor de 0, para el argón 0. Fíjense qué cantidad de elementos presenta el azufre. Pero hay uno de ellos, que es el azufre tal como se encuentra en estado natural, que tiene el valor de 0. Los demás van a estar asociados a valores negativos de la tabla. ¿Sí? O sea que siempre vamos a tener entalpías de formación, o mayoritariamente vamos a tener entalpías de formación negativas. Van a haber algunos casos en que las entalpías de formación son positivas. ¿Cómo vamos a calcular las entalpías del cambio químico? Por ejemplo, tomamos como una reacción conocida la combustión del gas metano con oxígeno para darnos dióxido de carbono y agua, 2 moles de agua. Esta reacción, cuando se quema 1 mol de metano con 2 moles de oxígeno, su ecuación termoquímica, además de la ecuación balanceada de reactivos y productos, tiene asociado el cambio térmico respectivo. Para 1 mol se liberan 802 kJ por mol. Algunas pautas para utilizar esas ecuaciones termoquímicas. Concibiendo la entalpía como una propiedad extensiva, ¿sí? Cuando combustionan 2 moles de metano, vamos a requerir o se van a liberar, usando 4 moles de oxígeno, el doble de energía que lo hizo para producir 1 mol. Dijimos que eran energías y propiedades sumativas. Entonces, para el doble necesitaré evaluar qué cantidad de energía se libera. Se libera el doble de energía que la anterior. ¿No? Si el cambio de entalpía tiene la misma magnitud, ya lo dijimos antes, pero de sentido opuesto, o sea, la reacción se invierte, esto es lo que se denomina en algunos textos como ley de Lavoisier y Laplace. Cuando vemos la reacción ahora invertida, vemos que los que eran productos ahora son nuestros reactivos para obtener nuevamente en productos de reacción el metano y el oxígeno. En este caso, para invertir esa reacción, voy a necesitar entregarle a esa reacción los más 802 kJ. ¿Sí? Y por último, si analizamos, por ejemplo, una reacción por etapas, ¿sí? Podemos ver que en este caso la reacción va a depender de la cantidad de moles obtenido y de la cantidad de calor asociado. Acá hay que hacer una corrección porque acá se obtiene 1 mol, o sea, 1 mol de dióxido de carbono en la primera etapa, se produce agua y se produce los se liberan los menos 802 kJ. Entonces, para quemar 1 mol de metano con oxígeno y producir agua, pero fíjense el detalle, al estado gaseoso se produce dióxido de carbono y agua al estado gaseoso. Cuando se produce el estado gaseoso, la cantidad de energía liberada es de menos 802 kJ.
Pero ¿qué hay en la segunda reacción? ¿Cómo está el agua? Esos 2 moles aparecen en estado líquido. Entonces se mide que la cantidad de energía liberada es mayor, ¿sí? Y va a tener que ver con el proceso de condensación del agua de gas a líquido. ¿Mm? Algunas otras consideraciones que vamos a hacer. ¿Cómo combinamos esas entalpías? En realidad, podemos analizar que estas ecuaciones se pueden plantear en pasos individuales. Dijimos que si la reacción era por etapas, se podía plantear como una reacción global. Este era el caso de, por ejemplo, quemar grafito y con oxígeno y obtener monóxido. Y es muy difícil poder llegar a determinar, ¿sí?, cuándo se detiene esta reacción para poder encontrar el valor del calor de reacción. Entonces, para eso vamos a acudir a tablas, o sea, esta experiencia es muy difícil de poder cortar y producir estequiométricamente y que solamente se produzca monóxido. Entonces, lo que vamos a usar, acudir con el uso de las tablas, es a plantear posibles reacciones para llegar a la reacción anterior requerida. Si nosotros quemamos el grafito y obtenemos dióxido de carbono, la cantidad de calor gaseoso, la cantidad de calor liberado es de menos 393,75 kilojoules por mol. Si ahora quemamos monóxido con la parte que resta del oxígeno para obtener dióxido, esa segunda reacción libera menos 282,98 kilojoules. O sea que, ¿qué podemos hacer con estas reacciones? Podemos aplicar las leyes de Lavoisier y Laplace y las leyes de Hess. Entonces, podemos plantear la reacción A, la volvemos a mirar, porque lo que queremos obtener es esta, primaria. La reacción A la vamos a dejar como está, ¿sí? Y la reacción B vamos a invertirla, ¿sí? Por lo tanto va a cambiar de signo. Entonces en la reacción A quemamos el grafito completamente y en la reacción B el dióxido de carbono formado, ¿sí?, se descompone ahora en monóxido y en oxígeno. Entonces, si sumamos término a término las dos expresiones, obtenemos que el carbono grafito se mantiene, ¿sí?, el oxígeno se mantiene, pero ahora este dióxido lo cancelamos con este dióxido y podemos obtener como producto el monóxido final. Esto a nivel de ecuaciones químicas, de moles de sustancias químicas, o sea que sería la parte estequiométrica del proceso. ¿Qué ocurre a nivel térmico? A nivel térmico vamos a tener que hacer la suma algebraica para poder encontrar el valor asociado a esta reacción. Entonces será la primera reacción menos 393,75 y la segunda será una endotérmica de 282,98. ¿Qué resulta de esta ecuación final? Para obtener esta ecuación final vamos a tener que hacer el cálculo de manera idéntica a sumar la entalpía de la etapa 1 más la entalpía de la etapa 2 y obtener la entalpía de reacción para obtener el monóxido de carbono. Hasta acá estamos utilizando las reglas o las leyes de la termoquímica para calcular en forma indirecta calores de reacción. Hacemos un paréntesis y vamos a explicar lo que denominamos entalpías del cambio físico. Acá no hay una reacción química asociada,
Simplemente hay una sustancia en determinadas condiciones que va a recibir calor y va a producir cambios. ¿Qué es lo que son estos cambios? Cambios de fases. Pasar de sólido a líquido, de líquido a gas, ¿sí? De modo que podamos ver en este diagrama que se denomina curva o diagrama de calentamiento los cambios asociados. Para esto vamos a identificar dos tipos de calores. Calores con cambio de temperatura, que se denominan calores sensibles, y calores de cambio de fase, que se denominan calores latentes. Ambos son extensivos, por lo tanto están multiplicados por la masa. Pero el calor sensible responde a la ecuación general de la calorimetría. Y lo vamos a ver, por ejemplo, cuando un sólido parte de una determinada temperatura y llega hasta la temperatura de fusión. Entonces, este calor es el requerido para variar esto, la temperatura. Luego se funde y lo hace a temperatura constante. ¿Qué es lo que le estamos dando? Le estamos dando a ese sistema el calor latente de fusión o la entalpía de fusión necesaria para pasar del estado líquido al estado sólido. Posteriormente, una vez que todo el líquido se fundió, si seguimos calentando en forma sensible, llegamos a la temperatura de vaporización del líquido, ¿sí? Donde se entrega una cantidad de calor, pero ahora todo el líquido está en condiciones de pasar a la fase de vapor o más generalmente a la fase gaseosa. En estas condiciones de temperatura, ahora a temperatura constante, el calor asociado es un calor latente que se denomina calor de vaporización. Todo este rango de calores se necesita para pasar del estado líquido al estado del gas. Cuando llegamos a tener todo en estado gaseoso, ese gas puede seguir sobrecalentándose. Esto es lo que hemos denominado o lo que hemos graficado en el diagrama del calentamiento, o también llamada curva de calentamiento. Si lo viésemos al revés, como términos de enfriamiento y pérdidas de calor, sería una curva de enfriamiento y no de calentamiento. Bueno, van a ver varios ejemplos de aplicación, ¿sí? En el caso de las reacciones químicas para combustibles, carbón, petróleo, derivados, para cómo se queman o consumen los alimentos y se digieren en reacciones bioquímicas, llamadas también o medidas a través de lo que llamamos la microcalorimetría, o en esto último que vimos como cambios en el estado de agregación o cambios de fase. Todos estos conceptos y ecuaciones las vamos a desarrollar en los ejercicios propuestos para el práctico de aula. Y se resolverán con el apoyo de la bibliografía indicada y podrán también convocarnos y consultarnos en las clases del tema y en las clases de consulta. Muchas gracias y hemos finalizado.